Con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. Aldo, tenemos que preparar la clase de los años 90, que parece una clase importante. Muy importante, claro. Y estaría bien si podemos empezar un poco pensando en el contexto internacional. Sin duda. De los años 90, un poco vinculado al proceso de globalización financiera, una acentuación de la globalización financiera en esos años, y especialmente en el escenario latinoamericano la importancia del Plan Brady, claro, como una alternativa para solucionar el problema de la deuda. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Si bien las ideas neoliberales guiaron la economía argentina en la década del 90, ¿no habían empezado algún tiempo atrás, como a mediados de la década del 70? Exacto, claro. Seguramente, ¿no? Esto es así, porque ya con la dictadura militar uno puede ver una serie de medidas neoclásicas o que pueden definirse como liberales, ¿no? Durante la gestión específicamente de Martínez de Oz. ¿Y el gobierno de Alfonsín cómo se comportó con respecto a esto? Bueno, en realidad la política económica durante el gobierno de Alfonsín no fue estrictamente liberal, digamos, fue una política económica más de tipo heterodoxa. Pero no obstante, a partir de 1989, con la crisis hiperinflacionaria y con el cambio de gobierno, la asunción del gobierno peronista, estas ideas neoliberales que ya habían tenido aplicación durante la dictadura militar se profundizaron y constituyeron ya un sistema mucho más armónico, ¿no? Claro, eso era más o menos lo que pedían los países industrializados, ¿no? Exacto, claro. Los países desarrollados ya habían empezado a implementar este tipo de políticas en Inglaterra, en los Estados Unidos, y fueron, sobre todo después de la crisis de 1982, la crisis de la deuda en México, imponiendo estas condiciones a los países subdesarrollados, a los países deudores, y finalmente eso se va a transformar en lo que se conoce con el nombre del Consenso de Washington. El Consenso de Washington es un decálogo de principios económicos escrito en 1989 para ser aplicado en los países emergentes. Abarca los conceptos básicos del neoliberalismo: disciplina fiscal, reforma impositiva, privatización, tipo de cambio competitivo, desregulación, liberación de políticas comerciales, protección de los derechos de propiedad, apertura de la inversión extranjera directa, prioridad del gasto público en educación y salud, tasas de interés positivas pero moderadas. En 1989 el gobierno radical atravesaba su momento más crítico. La inflación estaba totalmente descontrolada, del orden de más del 100% a nivel mensual. La recesión era pero muy importante, el desempleo había crecido, los salarios reales habían caído enormemente y la deuda externa seguía incrementándose de manera exponencial. Este descalabro económico se manifestó rápidamente en el plano político. ¿Por qué no buscamos ahora un poco los datos de inflación de julio de 1989?
En el marco de esta política económica neoliberal y de lo que se denominó el consenso de Washington, va a adquirir un rol muy importante las políticas de privatización. Sin duda, fundamental. Se va a profundizar enormemente en el contexto de los años 90 algunos de los intentos que se habían desarrollado ya desde la época de la dictadura militar. Claro. Sí, el neoliberalismo a escala internacional, sobre todo a partir de la presidencia de Reagan en Estados Unidos y de la señora Thatcher, el gobierno de Gran Bretaña, el achicamiento del Estado o las privatizaciones fueron, digamos, un punto fundamental de la estrategia, incluso en el consenso de Washington, con esas recomendaciones que se le hacían a América Latina. Ahora, en la Argentina se llevaron a cabo con una profundidad como en ninguna otra parte. Argentina fue el único país de América Latina y del mundo que privatizó su empresa petrolera. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa, 100 por la negativa, una abstención. Lo que veo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada y el dinero que de esto surja es de los jubilados. A principios de la década, las principales inversiones extranjeras fueron a parar a las empresas públicas privatizadas. Exacto, Aerolíneas Argentina, Entel, los bancos, el agua, la electricidad, digamos, todos los servicios públicos, las empresas militares, las fábricas petroquímicas, canales de televisión, el correo, la concesión de autopistas por peajes, etc. Todo lo que el Estado había acumulado y generado durante décadas fue prácticamente privatizado en el contexto de los años 90. Y precisamente este barrio es un poco la síntesis o el emblema de esa situación del desarrollo de las privatizaciones, ¿no? Esto se creó precisamente el complejo de Puerto Madero en 1992. Acá se instalaron oficinas de varias de las principales empresas privatizadas. Bueno, la privatización continuó, digamos, durante toda la década del 90 y se calcula que más o menos se ingresaron unos 20.000 millones de dólares por precisamente la venta de las empresas que se privatizaron, las empresas que eran del sector público, ¿no? ¿Cuál crees que fue la consecuencia de todo ese proceso? ¿Fueron a parar las reservas del Banco Central? Exacto. Y a partir de ahí, digamos, en ese particular contexto, se hace una reforma monetaria muy importante que la lleva adelante el ministro de Economía, Domingo Cavalli, y que va a dar inicio a lo que se llama la convertibilidad, ¿no? A partir del plan de convertibilidad de 1991. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Un instrumento fenomenal de la política económica en los años 90 va a ser la convertibilidad, ¿no? La fijación del tipo de cambio, claro, el 1 a 1 del peso con el dólar, que va a, de algún modo, marcar el rumbo de la política económica, monetaria, cambiaria Sin duda. de Argentina en los años siguientes, ¿no? Es un instrumento muy poderoso que permitió frenar la hiperinflación. Pero el precio de esa estabilidad fue muy grande, porque en primer lugar, antes de que los precios se estabilizaran, pasaron varios meses con un aumento todavía importante. Lo cual, hay una hiperinflación otra vez en los años 90, una situación... Antes de la convertibilidad. Exacto. Poco antes de la convertibilidad, eso se frena con la convertibilidad, que vuelvo a insistir, tiene un efecto estabilizador. Después de algunos meses, lo cual determina que la paridad que se fija del 1 a 1 termina siendo considerablemente apreciada, lo cual le quita competitividad a la producción nacional, que es lo que había pasado con la tablita cambiaria en tiempo de la dictadura. Y esto provoca un deterioro, como después veremos, importante en el tejido social. Entonces, la convertibilidad, por otra parte, daba una garantía de tipo de cambio fijo, se podía, digamos, fue un poco otra vez el paraíso de la patria financiera y de la industria financiera, obteniendo márgenes, especulando con un tipo de cambio fijo, con desequilibrios muy importantes, porque esto se sostenía sobre la base de la deuda. No confundamos a la gente con un mal concepto
de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito porque hay alguna deuda. Es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. En principio, las consecuencias del liberalismo fueron positivas. Bueno, se vieron aspectos positivos y se mejoró la situación en varios frentes. Como decíamos antes, el Banco Central incrementó sus reservas, se incrementó el crédito, las tasas de interés se mantuvieron relativamente bajas, hubo mayor liquidez en la economía. La economía en general creció, el Producto Bruto empezó a crecer luego de una etapa recesiva importante en el año 89 y el año 90. En 1991 a 1992 creció un 10%, se incrementó la demanda, digamos, la economía empezó a recuperarse luego de una situación muy crítica que se había generado previamente, ¿no? Era un nuevo escenario para el país en esos primeros años. Y mientras tanto es cierto que una parte importante de la población accedía a determinados consumos que antes no había tenido y también los acreedores internacionales se beneficiaban de esta nueva situación. De hecho, en ese contexto se hace un acuerdo y se llega a lo que se llamó el Plan Brady, precisamente en 1992, para arreglar el tema de la deuda. El Plan Brady fue una estrategia adoptada entre fines de los años 80 y principios de los 90 para reestructurar la deuda externa de los países en desarrollo. Se basaba en la reducción de esa deuda. El ingreso al Plan Brady y la baja de intereses en los mercados internacionales trajo alivio y más inversiones directas en el país. Cada vez que hablamos de la economía argentina, tenemos que ponerlo en el marco mundial, que siempre influyó tanto, ¿no es cierto? Y efectivamente eso dio lugar a un reinicio de las corrientes de financiamiento en América Latina, una cierta mejora también de los términos de intercambio, ¿no es cierto? Sí, y esto da una cierta holgura para enfrentar los problemas que se reciben, ¿no?, a final de la década, cuando se inicia la presidencia del doctor Menem. Y allí se tomó un rumbo muy categórico, de entrada nomás manifestando la adhesión a un pensamiento conservador vinculado a los grandes grupos económicos y finalmente con el inicio del plan de convertibilidad y la profundización del programa de privatizaciones y de regulación de los mercados. Estas privatizaciones van a estar vinculadas también a la resolución del pago de la deuda. También, esto fue una forma de cambiar activos valiosísimos por papeles de deuda impagables. Es decir, y después de que se vendió todo el patrimonio nacional, la deuda siguió estando como estaba. No se resolvió el problema de la deuda, el país había quedado sin activos, transfiriendo a filiales de corporaciones transnacionales que naturalmente hicieron un negocio que se les ofrecía. Yo creo que ahí no hubo perversidad del inversor extranjero, simplemente que el país había tomado una política antinacional que generaba espacio de rentabilidad y eventualmente de hechos incorrectos en el manipuleo de los intereses públicos, incluyendo el aumento continuo de la deuda y los posteriores canjes y megacanjes que generaron rentas adicionales. La deuda externa aumentó de 61.000 millones a 145.000 millones de dólares entre el 91 y el 99. El aumento de la deuda y la absorción del ahorro interno para servirla generaron un sistema de exportación de ahorro e importación de deuda. La fuga de capitales fue un problema sin solución, que aceleró la debacle. Durante la década del 90, el dinero colocado en el exterior a nombre de argentinos ascendió a una suma comparable a la deuda externa. Desequilibrio en el balance de pagos, en la balanza comercial, en el presupuesto, por el peso de la deuda, y mientras hubo financiamiento y se obtenía el objetivo de la política económica, que era seguir consiguiendo créditos, el sistema funcionó. Pero la deuda siguió creciendo hasta un nivel que se convirtió en impagable, y eso estalló después del fin de la presidencia del doctor Menem. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos. En otras palabras, se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Aparece cuando el monto de los ingresos recaudados por impuestos no es suficiente para hacer frente a los compromisos de pago. Lo opuesto al déficit fiscal, cuando las cuentas dan positivas, es el superávit fiscal. Sigan
estoy apasionado por este modelo económico. El contexto externo e interno que había sido tan favorable en el primer mandato de Menem dejó de serlo en el segundo. En la segunda mitad de la década del 90, la desocupación estaba en niveles récord del 30% de la población activa, los salarios reales por debajo del nivel previo a la crisis del 89 y la prestación de bienes públicos como educación, salud y seguridad en una decadencia que parecía insalvable. La convertibilidad significaba que dejábamos de tener autoridad monetaria, es decir, un banco central que regula la oferta de dinero, la demanda, para tener una caja de conversión que cambiaba dólares por peso y de vuelta. Y la mayor parte de los contratos estaban denominados en dólares. Cuando se produce la caída de la convertibilidad en el 2001, 2/3 de los contratos entre particulares y de los activos y pasivos financieros estaban denominados en dólares. El problema es que los dólares no estaban. Claro. Porque no es la moneda nacional. Y por lo tanto, se terminó como se terminó. En ese caso, la debacle económica se trasladó al ámbito político. Exacto. ¿Te acordás que en 1999 están las elecciones? La alianza le gana al peronismo en esas elecciones presidenciales. La alianza era la unión entre el radicalismo y el Frepaso. Pero de algún modo ese proyecto político nace herido de muerte porque la propuesta está a sostener la convertibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces el gobierno de la Rúa ya empezó con un modelo totalmente agotado y no tuvo ni la capacidad ni la voluntad para cambiarlo. Y las consecuencias macroeconómicas para el desarrollo, para el crecimiento económico de la Argentina fueron fatales. Acordate que estaba la convertibilidad, el 1 a 1, la relación entre el peso y el dólar, y eso coexistía con un nivel de reservas muy pero muy bajo y una notable deuda externa, una deuda externa enorme. Se genera una situación de cesación de pago, de crisis de confianza y estalla la crisis, ¿no? En este caso va a ser una crisis terminal para ese modelo. Claro, entonces el modelo ya estaba en decadencia total y no había vuelta atrás. No, y decíamos las consecuencias. Bueno, entre 1998 y 2002 el Producto Bruto, digamos, acumulado cae un 20%. Es una de las crisis más grandes en la historia económica argentina y la historia económica mundial, con niveles de desempleo del orden del 25% y con más de la mitad de la población, digo, y esto es muy significativo, con niveles que están por debajo de la línea de pobreza. El riesgo país es la calificación de la capacidad de un país de cumplir sus compromisos financieros. Es básicamente un concepto utilizado por los evaluadores de riesgo, algunas firmas internacionales, que estudian los países y analizan el balance de pagos, las finanzas públicas, la deuda y las posibilidades de pago a largo plazo. El problema que tienen estas evaluadores de riesgo es que son profundamente ideológicas y muy ligadas al mercado especulativo financiero. Y entonces, muchas veces no ven ningún riesgo cuando interesa a la especulación financiera seguir poniendo plata en una cierta situación, y en sentido contrario, cuando evalúan situaciones de países que siguen políticas heterodoxas, que no están alineadas con el pensamiento convencional, el pensamiento neoliberal, a pesar de que los indicadores reales de superávit fiscal, situación monetaria, balance de pagos, reservas sean sólidas, suelen ver sombras donde no las hay. En el último tramo del gobierno de la Alianza fue designado Domingo Cavallo como ministro de Economía nuevamente y de algún modo eso ya marcó el fin de la situación de la convertibilidad en la economía argentina, ¿no? Las cartas ya estaban echadas. Y en ese contexto, en el año 2001, hay una fuga de capitales muy importante, del orden de 20.000 millones de dólares, y ya el sistema bancario termina paralizado, ¿no? A fines del año 2001, los niveles del riesgo país eran muy altos, por lo que la Argentina no tenía acceso al crédito internacional. ¿Fue esa la gota que rebalsó el vaso? Bueno, sí, esa fue una causa muy importante, pero digamos, fue una más entre varias, ¿no? Ya la situación de la convertibilidad estaba finalmente, digamos, en una situación de difícil retorno, porque precisamente lo que el gobierno tuvo que hacer fue, para impedir la fuga de capitales, paralizar el sistema bancario, evitar que se retiren los dólares. Entonces se dio una situación que se dio a conocer con el nombre de corralito, ¿no?
y esto de algún modo ya dio lugar al fin de la convertibilidad. Sí, me acuerdo perfectamente de ese mes de diciembre. En medio de una gran movilización popular y de una ola de saqueo fue cuando renunció de la Rúa. Así es. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En todo el país circulaban 17 monedas emitidas por las provincias debido al derrumbe del sistema monetario. Y de algún modo entraba ya en jaque toda la situación económica, de lo que podemos decir es una economía organizada. Era un fenómeno bastante particular. Tanto la gente que quizás llegaba con una 4x4 a un club de trueque no tenía dinero, No pero tenía trabajo, los no dineros tenían estaban secuestrados en el corralito. Y la gente que tenía un ingreso por un plan social, como era el plan Trabajar, había dejado de cobrarlo. Entonces se reunían en un crisol en donde no había diferencias. Y muchos observadores internacionales dicen que eso amortiguó efectos de violencia al plantearse relaciones de reciprocidad, solidaridad. Entonces, una utopía prácticamente se convirtió en realidad. Cuando nosotros mostramos nuestro archivo con 2,5 millones de planillas, en donde la gente volcaba básicamente qué podía ofrecer a los demás, bueno, uno se da cuenta qué fácil es la economía de entender cuando la lectura se hace desde las necesidades, desde las ofertas. Y mucha gente hizo una lectura muy realista de la economía y de la economía del futuro a partir de su pequeña mesa en el Club del Trueque donde tuvo que intercambiar con los demás, ¿no? Así que para nosotros, bueno, es una satisfacción haber participado, lleva ya 15 años esta experiencia. Ojalá nunca tenga que, contener volver a esa situación una tan crisis extrema de, claro, creo que los miles y argentinos miles de personas en un lugar. hemos aprendido una gran lección. Y bueno, la demostración del trueque es que el dinero no es esencial para la vida. Se puede prescindir del dinero, no del mercado, porque todos formamos parte de un gran mercado. El mercado es anterior al dinero. Y finalmente los desequilibrios fueron inmanejables, porque cuando la deuda ya era evidente que no podía pagarse, se cortó el crédito internacional, se produjo la fuga masiva de capitales del 2001 y el desplome del sistema, que se produce ya en tiempos de la alianza en el gobierno. Y este fue el epílogo de ese extraordinario periodo y tan negativo que se inicia con el golpe de Estado del 76. En donde en el marco de las grandes transformaciones mundiales que aconsejaban fortalecer realmente la soberanía y la capacidad de decisión, Argentina hizo exactamente lo contrario. Destruyó sistemáticamente su patrimonio público y su capacidad de decisión. En los países tienen capacidad de defenderse si tienen políticas nacionales sustentadas en la voluntad popular, en la democracia, en la transparencia, en estados eficaces. Y ese es el camino que tenemos que aprender, y todo lo que hemos vivido nos enseña mucho en ese sentido.